escuché, no lo oí. Bien, vamos a ver lo que son definiciones sobre el monumento histórico, sobre todo lo que dice ya ciertos documentos que ya existen al respecto. Miren, toda ciudad, pueblo, villa, es decir, todo asentamiento humano, cualquier asentamiento humano, se les llama también centro de población, ¿sí? Cualquier pobladito, ciudad, cualquier agrupamiento de viviendas, también se llama que es un centro de población, porque es una concentración de personas, es un poblado, ¿no? Los centros de población, de entre las cosas que tienen, además de áreas habitables donde, digamos, donde cada persona vive o se resguarda, también van a tener ciertas zonas donde la gente se reúne para cuestiones sociales, políticas, económicas. Por ejemplo, cuando trabajé, y veremos más adelante lo que es la restauración en Maguellitos, su punto de reunión, independientemente de la religión de cualquier poblador, era el atrio de la iglesia, era el lugar donde se reunían para cuestiones sociales, para cuestiones de organizarse, como es un poblado muy pequeño, se reunían ahí también campesinos para cuestiones que tienen que tomar acciones sobre el campo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sea el poblado muy pequeño, una de las cosas que va a tener como una dinámica social natural es que va a haber puntos donde se confluyan para cuestiones sociales, políticas y económicas. Esos espacios donde la gente se conjunta para cuestiones sociales, políticas y económicas se conocen también como centros urbanos, es decir, un centro de población que es una congregación de personas habitando un cierto territorio. Dentro de ese conjunto va a tener también un centro urbano, que es donde confluyen las actividades conjuntas en temas sociales, políticos o económicos. El nombre correcto de un centro histórico es centro urbano histórico. ¿Por qué? Porque el centro histórico era el área que en algún momento, y puede seguir siendo, de hecho, en México, la mayoría de los centros históricos siguen siendo los centros urbanos por excelencia, pero también ya hay otros centros urbanos. De hecho, hay unos, podremos decir así, centros urbanos artificiales, que son estas grandes plazas comerciales donde puedes ir a pagar la luz, donde puedes tener acciones de relación social, donde puede haber reuniones hasta de carácter político, es decir, se empiezan a privatizar, digamos, estos espacios, pero en general el centro urbano que por más de 100 años ha funcionado en un centro de población se llama centro urbano histórico. Entonces, ¿por qué lo digo todo esto? Porque comúnmente les decimos centros históricos, pero ¿el centro de qué? El centro de una ciudad, porque alguien me decía, oiga, es que ¿cómo va a ser el centro de la ciudad de Jalapa si no está en el centro geográficamente? Lo que está en el centro de Jalapa es el Cerro de Macuiltepec, geográficamente hablando. Le digo, no, es que es el centro donde confluye esto, lo social, lo político y lo económico. Ahora, ¿qué es un monumento histórico? Vamos a ver algunas cuestiones. Nacional para los monumentos y sitios, dice que los monumentos comprenden la creación arquitectónica aislada. Aquí ven, la palabra clave es la creación arquitectónica aislada, que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Se refiere no solo a lo grande, a los grandes edificios, que luego es lo que llama la atención,
sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. Entonces, en 1964, ICOMOS, a través de esta carta, que va a ser una de las principales documentos para los restauradores, la Carta de Venecia, define lo que es un monumento histórico como una creación arquitectónica aislada. Vean aquí las cualidades que debe de tener. Pero también dice que comprende un monumento histórico el conjunto urbano o rural que da testimonio de lo mismo, de una civilización particular, de una evolución significativa, de un acontecimiento histórico. Lo más importante de esta definición es la parte que dice da testimonio. ¿Por qué? Porque le estamos otorgando un valor al inmueble histórico de una referencia del pasado. Da testimonio es como cuando nos invitan a un evento social, imaginémonos una boda, y en la boda mandan a traer a los testigos, que son los que dan fe de que la boda se está llevando a cabo, ¿sí? Y que en algún momento más adelante, en caso de ser necesario que alguien testifique, si alguien se casó, que una persona se casó con otra, será los testigos oficiales, ¿no? Entonces, se le está dando el valor de testigo de una civilización particular, de una evolución significativa, de un acontecimiento histórico, ¿sí? Entonces, este es uno de los principales documentos sobre lo que es monumento histórico. Ahora, que es la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dice que son monumentos históricos las obras arquitectónicas, escultura, de pintura monumental, elementos de estructuras de carácter arqueológico, inscripciones en cavernas y grupos de elementos que tengan un valor, y aquí la palabra clave es universal, excepcional, desde el punto de vista de la historia, el arte y la ciencia. Es decir, la UNESCO dice cualquier elemento edificado o trabajado por el hombre, en palabras nuestras, cualquier elemento culturizado que tenga un valor universal excepcional. ¿Qué es excepción? Lo que no sigue la regla, ¿sí? Una música excepcional es de que toda la música no se parece a esa porque esta es la excepción de todo lo demás. Entonces, si dice un valor universal excepcional es que en todo el universo este edificio o esta escultura monumental o esta zona arqueológica es totalmente excepcional a cualquier otra cosa que existe en el mundo, ¿sí? ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, ¿sí? Que yo, traduciendo estas tres palabras a arquitectura, diría desde el punto de vista de la función, de la forma o de la estructura. También dice que los conjuntos que sean grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor igual, universal, excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. ¿Sí? Aquí luego hay una duda de por qué dicen que son conjuntos aislados o reunidos. Porque no un conjunto reunido puede ser un centro histórico. En un centro histórico, las manzanas, los edificios, las plazas, las calles están todos vinculados una con otra. Entonces, es un conjunto reunido. Un conjunto aislado pueden ser, por ejemplo, los conventos de las faldas del Popocatépetl, donde hay kilómetros de distancia entre un convento y otro, pero si analizas todos los conventos como un conjunto, son realmente una sola entidad que dan base o sustento a lo que sucedió en las faldas del Popocatépetl. En el caso de Jalapa, por ejemplo, hay aproximadamente 20 haciendas históricas que se conocen una o dos, pero son 20 y hay una relación entre una y otra, pero que no se ven. Entonces, esto es en cuanto a lo que dice UNESCO, que es un monumento histórico. Puede ser una obra aislada o puede ser un conjunto. La clave, ya les dije, es que tiene un valor excepcional
desde 3 tipos de ciencias: la historia, el arte y las ciencias en sí. Luego, en 1972, también sale otro documento que emiten los restauradores, que se llama Carta Italiana de la Restauración. Dice que es monumento histórico todas las obras de arte de cualquier época, en la acepción más amplia, que va desde los monumentos arquitectónicos hasta la pintura y escultura, incluso fragmentados. Esto es importante. El edificio puede estar destruido y sigue siendo un monumento histórico, ¿sí? También habla aquí sobre las culturas populares, es decir, no todo tiene que ser académico, puede ser algo que la propia gente, como por ejemplo la ciudad de Tlacotalpan, que es una ciudad, pues, no exactamente hecha por arquitectos, sino por la población, pero tiene un valor popular importante. Y también pueden ser contemporáneos, no necesariamente tiene que ser algo de hace 100 o 200 años para que tenga un valor histórico o de patrimonio cultural. También la Carta Italiana menciona que la naturaleza histórica se refiere al interés que dichos asentamientos presentan como testimonio de civilizaciones del pasado. Aquí vuelve a salir la palabra testimonio, ¿sí? Como documentos de cultura urbana. Otra vez aquí transfiere el edificio como un documento. ¿Qué es un documento? Un documento es algo donde puedes leer algo en especial, algo que o sucedió, o una historia, o puedes leer algunos detalles para un trámite, pero a la hora de convertir a un edificio histórico en un documento de cultura urbana, es un edificio que tridimensionalmente puedes leer y puedes entender, ¿sí? ¿Cuál es, como dice aquí, su valor intrínseco, artístico o de la forma, ¿sí? O su aspecto como parte de un ambiente, como de un entorno, ¿sí? Y que puede enriquecer y resaltar valores, ¿sí? Es decir, no solamente va a ser la arquitectura, aquí dice, bueno, no nada más es el edificio inerte, la piedra con otra piedra, un muro tras otro muro, sino también la estructura urbanística, el significado y el valor que tiene dentro de una sociedad, ¿sí? Es decir, no nada más nos vamos a enfocar a lo tangible del patrimonio cultural, sino aquello que es intangible, que no se ve, que es como la música, que la música se escucha, pero no puedes ver las notas en el aire. En un edificio histórico probablemente no veas su unidad con la ciudad, o no veas a lo mejor los acontecimientos históricos que ahí sucedieron, pero entenderás que ahí hay algo más allá que las propias paredes y que las propias piedras.